Eh, Buenas noches con todos. Somos el grupo número uno y el día de hoy vamos a llevar a cabo la presentación de nuestro proyecto final de neuroclases. La propuesta de esta tarea final supone en aplicar las competencias y habilidades del docente, neuroeducador, la neuroeducación y la neurodidáctica en la elaboración de proyectos enfocados en el modelo de la neuroclase. En nuestro trabajo, el tema es la reconstrucción de la historia familiar mediante fuentes primarias y secundarias, integrando así principios de la neurociencia, de la neuroeducación y la neurodidáctica. La idea de este es convertir en un contenido tradicional de los estudios sociales en una experiencia significativa vinculada con la identidad y la memoria de cada estudiante. En nuestro proyecto encontramos lo que es el objetivo general, que va a ser desarrollar una neuroclase en estudios sociales mediante estrategias neurodidácticas para la comprensión de la historia familiar desde una narrativa significativa. Dentro de los objetivos específicos, que son dos, vamos en el primero a comprender las características y utilidad de diversas fuentes históricas a través de estrategias neurodidácticas que favorezcan un aprendizaje significativo. En el objetivo número 2 vamos a fomentar la conexión emocional de los estudiantes con el pasado mediante la narrativa y la organización significativa de recursos familiares. Y en conjunto de estos objetivos que buscan que el estudiante no solo aprenda conceptos históricos, sino que los viva desde su propia experiencia. Gracias. Vamos a abordar la plasticidad cerebral también. La plasticidad cerebral es la capacidad del sistema nervioso de modificarse, adaptarse y reorganizarse a lo largo de toda la vida. Este concepto es clave porque demuestra que aprender siempre es posible. En el aula, la plasticidad se potencia mediante experiencias novedosas, trabajo colaborativo y la resolución de problemas reales. Estas estrategias refuerzan la motivación, consolidan la memoria y desarrollan habilidades cognitivas superiores. También vamos a abordar la parte de la integración multisensorial. El aprendizaje mejora cuando se activan múltiples sentidos de manera simultánea. En este proyecto, los estudiantes observan fotografías, escuchan relatos, manipulan objetos y dramatizan escenas. La integración multisensorial permite que la memoria a largo plazo se consolide de forma más profunda, porque conecta emoción y cognición a través de canales diversos. Aquí incluiremos también lo que es la gestión de las emociones. La educación puede separarse de las emociones. Un estudiante motivado y emocionalmente equilibrado aprende mejor. Aquí se utilizan debates, dramatizaciones y espacios de reflexión que permiten canalizar la emoción hacia el aprendizaje. La emoción se convierte en una aliada del conocimiento histórico y de la construcción de identidad. También eh, tendremos la parte de curiosidad como motor del aprendizaje. La curiosidad es el impulso natural que nos lleva a querer saber más. En la neuroeducación se entiende como una emoción positiva que potencia la motivación intrínseca. En este proyecto, la curiosidad se activa al invitar a los estudiantes a investigar sus propias historias familiares, generando una búsqueda personal de sentido que conecta la escuela con su vida cotidiana. También incluiremos el aprendizaje activo y experiencial. El aprendizaje significativo ocurre cuando el estudiante es protagonista. La metodología ERCA, que es experiencia, incluye lo que es reflexión, conceptualización y aplicación. Asegura que cada fase del proceso sea vivida y no solo escuchada. Los alumnos investigan, manipulan documentos, construyen mapas y árboles genealógicos. De esta forma, el conocimiento no se transmite pasivamente, se construye con base en la experiencia. A continuación tenemos la narrativa como herramienta de conexión. La narrativa es un puente entre la emoción y la conexión.
Contar y escuchar historias organiza la experiencia humana y le da sentido. En este proyecto, los estudiantes trabajan con relatos familiares, diarios, fotografías y dramatizaciones. La narrativa despierta la empatía, fortalece la memoria y motiva a los alumnos a darles significados a la historia desde su propia vida. También tenemos la metacognición. La metacognición implica reflexionar sobre el propio proceso de aprendizaje. Aquí los estudiantes se preguntan, ¿qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Qué dificultades tuve y cómo las resolví? Este ejercicio desarrolla autonomía, pensamiento crítico, la capacidad de autorregulación, competencias claves para el aprendizaje permanente. A continuación, mi compañero. Ahora veremos la caracterización del grupo de estudiantes. El grupo con el que vamos a trabajar pertenece al 9º grado de educación básica. Son 24 estudiantes, 9 varones y 15 mujeres. La edad promedio está entre los 13 y 14 años. Y como ustedes pueden apreciar, el porcentaje de alumnos con aprendizaje kinestésico es el de mayor porcentaje. Es decir, quienes aprenden con experiencias prácticas, manipulación de materiales, son la mayoría de los estudiantes. Un grupo significativo también necesitan apoyos gráficos, esquemas de imágenes, quienes son los que tienen aprendizaje visual, mientras que otro grupo, el de aprendizaje auditivo, prefieren explicaciones orales, trabajar con música, realizar debates. La lectoescritura como estilo de aprendizaje está presente en un 10.7% de los alumnos que se apoyan en resúmenes, fichas y en escritura. Es importante destacar que de estos 24 alumnos, 3 estudiantes presentan trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Por eso es que requieren estrategias diferenciadas como las que sugerimos para esta tarea: fragmentación de actividades, instrucciones claras y detalladas, refuerzo positivo de parte del maestro y tiempos de descanso activo que puedan mejorar sus momentos de concentración. El grupo en general se interesa por el deporte, la música, el arte y generalmente se muestran entusiasmados por las clases de historia cuando éstas están vinculadas a experiencias personales y participan de forma activa en dinámicas grupales. En cuanto a la ubicación de la clase en el sistema de unidades curriculares, esta propuesta se inserta en la asignatura de Estudios Sociales en el bloque 1, titulado Historia e Identidad, específicamente al inicio de la primera unidad, llamada Nuestro Origen e Identidad. El propósito es que los estudiantes comprendan la ciencia histórica desde su propia experiencia, valorando la familia como un proceso histórico continuo y actual, núcleo de su propia identidad y fuente de su resiliencia. Dentro de la planificación de la clase 1, en la primera clase, el objetivo es que los estudiantes identifiquen las características de las fuentes primarias y secundarias. En la fase de experiencia, los estudiantes manipulan documentos y objetos. En la fase de reflexión, los estudiantes van a debatir sobre sus diferencias. Asimismo, en la conceptualización, el docente explica con apoyo narrativo y audiovisual. Finalmente, en la aplicación los estudiantes clasifican fuentes en dinámicas colaborativas y gamificadas. Planificación de la clase 2. La segunda clase busca que los alumnos comprendan la identidad de las fuentes para reconstruir la historia familiar. En la experiencia, evocan recursos familiares y escuchan un relato del docente. En la fase de reflexión, elaboran un mapa mental colectivo. En la parte de la conceptualización, construyen un árbol genealógico con guía del docente. Asimismo, en la aplicación, completan el árbol con fuentes primarias y secundarias y redactan un relato de historia familiar.
Las conclusiones a las que hemos llegado al terminar la elaboración de este proyecto son las siguientes. Nuestro proyecto demuestra que la integración de la neurociencia y la neurodidáctica en una clase de estudios sociales hace posible un aprendizaje que sea más significativo, emocional y crítico. Vemos también que se han cumplido los objetivos planteados, pues los estudiantes aprenden a diferenciar y aplicar fuentes históricas y establecen una conexión emocional con su pasado. Entre las fortalezas que encontramos en nuestro proyecto destacan la integración multisensorial, el uso de la narrativa y de la metacognición. Entre las áreas de mejora, pensamos que es importante pensar en que puede haber una mayor interdisciplinariedad, tanto con el área de lengua y literatura como con el área de artes. También el uso más amplio de TICs podría ser útil y sobre todo una atención más integral que venga de mano del docente, porque en la figura del docente neuroeducador se reafirma él como mediador entre emoción y cognición. El docente que se ha capacitado adecuadamente en elementos de neuroeducación puede mediar de manera eficiente entre teoría y práctica y promover una enseñanza innovadora y humanizadora. Espero que haya sido de utilidad nuestro proyecto y les agradecemos por su tiempo y por